Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta expresión, yo soy el que soy, es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios. Y normalmente decimos, pues, ¿cuál es el nombre de Dios? Pues Jehová o Yahvé, ¿verdad? Es lo que manejamos normalmente, Adonai, manejamos normalmente esos nombres. Recuerdo que hace años llegaron esas personas que tocan a la puerta, ¿verdad? Tratando de compartirme su doctrina, y tocaron a la puerta y les abrí, y ustedes saben quiénes son, ¿verdad? ¿Sí? Esos testigos, ¿verdad? De Jehová, que yo creo que no son ni testigos ni son de Jehová, siempre he dicho, y tocaron a la puerta y me empezaron a hablar. Ustedes saben que cuando vienen los testigos de Jehová vienen uno que es muy adoctrinado, que está muy adoctrinado, y otro que está aprendiendo. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Pues yo no sé, se les acabó ese sistema y se les va a acabar porque ya es difícil andar tocando puertas ahorita y que te abran, ¿verdad? Y que los atiendan. Llaman por teléfono, órale. ¿Y dónde consiguen esos teléfonos? No me la sabía esa. Bueno, llegaron y habló el que sabe hablar, ¿verdad? Y empezó a decirme, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Le digo, sí. No, pero ¿de veras sabe usted cuál es el nombre de Dios? Sí. ¿Usted no sabe hebreo? Le digo, ¿tú sabes hebreo? Dice, sí, yo sé. Y el nombre de Dios es, déjeme pronunciarlo, el G, afer, hacer. Eje. Yo soy, es eje. Yo soy el que soy, entonces sería eje, asher, eje. Y le dije, ay, ¿usted sabe hebreo? Dice, sí, ese es el nombre correcto de Dios. Y si usted no sabe, entonces usted está mal y tiene que aprender. Y yo le puedo enseñar. Y le dije, ay, espéreme tantito. ¿Sí? Y me metí a mi oficina y saqué la Biblia hebraica en hebreo. Y le dije, ¿me puede leer este pasaje, por favor? Mejor le voy a traer a otra persona que sepa más que yo. Me quiso sorprender con preguntarme, ¿usted sabe el nombre de Dios? ¿Usted sabe cuál es el nombre de Dios? Bueno, Dios dijo, ya traducido al español, yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Yo soy el que era, el que soy y el que siempre seré, porque yo existo por mí mismo, ¿sí? Y yo nunca cambio. Ese es el yo soy. Por eso el título del mensaje es Dios sigue siendo Dios. Otra vez diga conmigo, Dios sigue siendo Dios. Leamos por favor Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Voy a quitarme un rato. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es ¿qué? Porque Dios sigue siendo ¿qué? Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Éxodo 34, versículos 5 al 7 dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés
Luego le dio a conocer su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Ejer, yo soy. Ejer, Asher, Eje. Yo soy el que soy. Y ese es el nombre de Dios. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente. Dios sigue siendo Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y en amor, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Quiero preguntarte, ¿has tenido algún amigo de esos amigos que de verdad son amigos y que no se olvida de ti y que siempre se acuerda a felicitarte en tu cumpleaños? ¿Ustedes tienen algún amigo o amiga así? Levanten la mano. ¿Quién tiene un amigo o una amiga así? Que te da regalos, ¿sí? Que te da ánimos. Ese amigo que te consuela en momentos difíciles, que está ahí cuando más lo necesitas. Aquel amigo que te da una palabra de aliento, ¿sí? Aquel amigo que dices, ay, y no solamente lo piensas y hasta se lo dices, ¿sabes qué? Eres un buen amigo, eres muy buen amigo, eres una bendición para mí, la verdad, eres genial, ¿verdad? Eres una bendición para mi vida. Pero ¿te ha sucedido que le has dicho que es un buen amigo y lo reconoces como una gran bendición, pero eventualmente te falla, te traiciona, te decepciona y empiezas a pensar, realmente no es tan bueno como yo pensé? ¿Les ha pasado eso? ¿Que se han decepcionado de alguien? ¿Que alguien los ha defraudado y que su pensamiento, su sentir hacia esa persona cambia y ya no sientes lo mismo y ya no crees lo mismo de esa persona y dices, pues realmente no es tan bueno, realmente pues no es bueno, en realidad por lo que me ha hecho cambió mi percepción y mi forma de pensar? ¿Sucede esto en ocasiones? Sí, nos sucede, nos pasa en ocasiones. Bien, ahora traslademos esto a Dios. Cuando Dios contesta una oración que le estuviste pidiendo durante mucho tiempo, ¿sí? Cantas y alabas y gritas y compartes y dices, Dios es que bueno, es muy bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Cuando me está yendo bien, dices, ay, qué bueno es Dios, grande es su misericordia, ¿verdad? Cuando te concede un milagro, cuando haces una oración y porque alguien está enfermo y Dios te contesta, ay, dices, la gracia de Dios, la misericordia de Dios me alcanzó, Dios es bueno, Dios es muy bueno. Pero cuando te va mal, cuando te enfermas y oras y parece que Dios no contesta y está tardando en contestar, y cuando te empiezan a suceder desgracias, pérdidas, cuando estás en aflicción como estamos ahora, cuando estamos en sufrimiento, en dolor, cuando estamos padeciendo, yo creo que hay que mutear todos los demás micrófonos, ¿no? Por favor, porque ahorita que me acerqué para allá se escuchó. Entonces, cuando las cosas no están bien, luego empiezas a pensar, Dios no es tan bueno. Y empiezas a pensar, Dios me falló. Y piensas que Dios te falló y que Dios no es bien, no es bueno y no es misericordioso y no es todopoderoso. Pero quiero decirte esta mañana que Dios sigue siendo Dios. Y si Dios es Dios, Dios es bueno y no deja de ser bueno a pesar de que estés en sufrimiento, a pesar de que estés en una crisis, a pesar de que estés en una aflicción, a pesar de que tarde en contestarte una oración. Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo bondadoso, Dios sigue siendo bueno. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo hoy
y siempre Dios es el mismo. Esto es algo que si tú lo aprendes, ¿sí? Si lo aprendemos, si realmente lo creemos de todo corazón, ¿sí? Sin importar lo que esté pasando en mi alrededor, si sea una alegría, una bienaventuranza, una abundancia, una seguridad, una prosperidad, o si esté pasando por una prueba, una enfermedad, por un sufrimiento, por una pérdida, por la muerte, por una aflicción, por lo que sea, yo puedo consolarme con toda seguridad y decir: Dios sigue siendo Dios, y Dios es mi Dios, y Él no cambia. Si Dios sigue siendo Dios, entonces quiere decir en primer lugar que Dios no cambia. Dios no cambia. Los estudiosos y los teólogos usan esta palabra de Dios es inmutable, ¿sí? No se puede mutar, no puede cambiar, eso es lo que quiere decir. Y yo creo que Dios no cambia porque la Biblia así lo dice. ¿Usted cree que Dios cambia? ¿Usted cree que Dios que puede cambiar? ¿Que puede ser mejor o puede ser menos mejor? ¿Que puede ser bueno y después puede ser malo? ¿Verdad que no es Dios así? Dios no es así. Dios no cambia. Dios es el mismo. Cuando estamos en una situación difícil y sentimos que Dios no nos responde y clamamos y decimos: pero ¿por qué están pasando estas desgracias? ¿Por qué estamos sufriendo esas aflicciones, esta enfermedad? Entonces nosotros podemos pensar que Dios no ha cambiado con respecto a nosotros, y Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo el mismo, y Dios no nos falla, y Dios no puede cambiar en ningún momento. ¿Está de acuerdo conmigo? Malaquías 3:6 dice lo siguiente, fíjese. Malaquías 3:6 es en los últimos versículos del Antiguo Testamento. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque el amor de Dios, porque la misericordia de Dios, porque la protección de Dios, porque el cuidado de Dios, porque la soberanía de Dios, porque su paciencia, porque su bondad, porque no ha cambiado y ni cambiará. Aún hagas lo que tú hagas, creas lo que tú creas y estés pasando por la situación que tú estés pasando, Él no cambia. Diga conmigo: Dios no cambia. Dios es inmutable. Malaquías 3:6. Aprendas este versículo, subráyelo, Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio en ningún momento. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17, Santiago 1:17, casi al final del Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Santiago 1:17, está después de Hebreos. Dice Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay, ¿qué dice? No hay ¿qué? Mudanza ni qué, ni variación. Es decir, que Dios no puede mudarse, no puede cambiarse, ¿sí? Dios no puede mejorar o no puede decrecer o demerecer, ¿sí? Dios sigue siendo Dios, porque Dios es el mismo hoy y por los siglos. ¿No dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces, no importa la situación que tú estés, no importa las circunstancias en las que estemos pasando, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue estando con nosotros, y Dios sigue siendo bueno, y Dios sigue siendo misericordioso, y Dios sigue siendo nuestro protector, y Dios sigue siendo nuestro sustentador. ¿No es cierto que lo hemos experimentado durante todos estos meses de confinamiento y de pandemia? Dios ha sido bueno, Dios ha sido paciente, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido proveedor, Dios ha sido sustentador, Dios ha sido bondadoso. Sí, porque Él no cambia. Y si un día pasa algo, y si un día sufrimos algo, ¿seguirá siendo bueno Dios? ¿Seguirá siendo misericordioso Dios? Sí, por supuesto que sí.
No podemos cambiar nuestro concepto de Dios porque Dios así es. Y no podemos cambiar esa realidad de que Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Los teólogos han tratado de categorizar, hacer unas listas de los atributos de Dios y han hecho diferentes categorías de los atributos de Dios. Algunos han mencionado que Dios tiene unos atributos naturales y otros morales. Naturales con referencia a su naturaleza innata, que son solamente de Él, ¿sí? Y los otros que son morales, ¿sí? Que hablan de moralidad, que también los hombres nosotros los tenemos porque nosotros somos seres morales que entendemos acerca del bien y del mal, ¿sí? Algunos otros han puesto una categoría de atributos absolutos y relativos. Es decir, que Dios tiene ciertos atributos, cualidades, virtudes que son absolutas de Dios y de nadie más, ¿sí? Y otros que dice que son relativos porque también los tenemos nosotros los hombres, los seres humanos, la creación de Dios. Es decir, que tú y yo sí tenemos algunos atributos, virtudes o cualidades de Dios que Él ha deseado compartirnos y darnos a nosotros. Él decidió compartir esas virtudes, esos atributos con nosotros. Hay unas que son exclusivas de Dios, nadie más los puede tener, pero hay otras que Él quiso compartir con nosotros. Algunos le llaman intransitivos, que no se pueden transferir, y otros los llaman transitivos, que se transfieren, que se comparte, que Dios los comparte. Y normalmente yo la que más uso es que son unos atributos o virtudes incomunicables y otros que sí son comunicables. Los teólogos categorizan y hacen esta lista de los atributos y de las virtudes de Dios, ¿sí? Díganme una virtud, un atributo de Dios. Díganme uno por acá. Bueno, son de los más conocidos. Dígame esas tres que normalmente conocemos. Omnipotente, luego omnisciente y omnipresente. Son los que manejamos y nos gustan esas palabras medias rimbombantes. Omni, que significa todo, ¿sí? Omnipresente, que está presente en todos lados. Omnipotente, todo lo puede. Y omnisciente, que todo lo sabe, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios es espíritu, ¿sí? Dios es uno, ¿sí? Nosotros creemos en la unicidad de Dios, eso es lo que los teólogos manejan esto, ¿sí? Que Dios es uno, ¿sí? Y digo, la unidad de Dios y la unicidad de Dios, que Dios es único. ¿Usted cree que Dios es único? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con que Dios es único? Que no hay otro que se le compare, no hay otro igual que Él, porque tenemos un único Dios verdadero, todopoderoso, ¿sí? Omnipresente, que está presente en todos lados, que todo los puede y que todo lo sabe. Otras cualidades, otros atributos de Dios, ¿qué sería? Misericordioso, ¿sí? Misericordioso es un atributo de parte de nuestro Dios, comunicable o incomunicable. Es comunicable, porque Dios es misericordioso, pero Él sembró en nosotros también misericordia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos parte de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro, ¿sí? Tenemos esa parte de la naturaleza divina. Cuidado con que decir que somos dioses, no somos dioses, ¿sí? Porque hay algunos que creen que somos dioses, ¿verdad? Porque tenemos la naturaleza divina, ¿sí? El único que es ser yo soy, es decir, yo existo por mí mismo, ¿sí? Y nadie me creó a mí mismo, ¿sí? Es lo que quiere decir. Yo existo porque siempre he existido, ¿sí? Dios es eterno, ¿sí? Dios es eterno. Dios es infinito. Dios es infinito. Dios es bondadoso. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Pero también Dios tiene ira. ¿Es celoso? Sí. Y es ahí donde nosotros batallamos, que decimos, bueno, ¿por qué Dios que es tan amoroso? ¿Por qué castiga el pecado? Porque Dios es justo y porque Dios es santo también. ¿Sí me explico? ¿Sí?
Y luego podemos nosotros decir, no, entonces Dios no es tan bueno. No, Dios sí es bueno. El problema es que nosotros no queremos conciliar, ¿sí?, la justicia de Dios con el amor de Dios, o la santidad de Dios con la misericordia de Dios, ¿verdad? Y la ira de Dios. ¿Cómo es que es un Dios? Entonces, un Dios vengativo. No, no es un Dios vengativo. Es que Dios te dijo, si tú te portas mal, si tú eres desobediente, las consecuencias van a ser estas. Te doy la libertad de decidir. Tú tienes esa libertad de decidir. Tú decides lo que tú haces, ¿sí? Pero acuérdate, si tú eres un buen hijo, si eres obediente, si cumples mi palabra, si te portas bien, pues es lógico que te va a ir bien en la vida. Pero no es porque Dios te sea malo, ¿sí?, y que nomás andes buscando la forma de castigarte y de dañarte, ¿verdad? Porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios no cambia en ningún momento, ni ha cambiado, ni cambiará en ninguna manera. Él sigue siendo comprensivo, detallista, creador, salvador, ayudador. Él es tu amigo, Él es la paz, Él es refugio, Él es vida, Él es amor, Él es gozo, Él es todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y Él está presente siempre en nuestra vida y ha estado presente en todos estos meses difíciles que estamos viviendo. Y Dios sigue siendo, ¿qué? Dios sigue siendo Dios. ¿Y Dios no qué? No cambia, no cambia, no cambia. Porque aunque tú falles, aunque tú te alejes, aunque tú no lo sientas, aunque tarde en contestarte, aunque te preguntes por qué está pasando esto, por qué no se acaba, ¿sí?, no es por culpa de Dios, ¿sí?, es consecuencia del ser humano, ¿sí?, de la justicia de Dios, de la recompensa que se haga el hombre, porque la paga del pecado es que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo y Él no cambia en ninguna manera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta o que cambie de parecer, porque no hay mudanza en Él, porque no hay ninguna sombra de variación en Él, porque Él es verdad, Él es bueno, Él es santo, en todo momento Dios es el mismo y Dios no cambia. Esté pasando lo que esté pasando, Dios sigue siendo bueno, amoroso, misericordioso, paciente. ¿Lo crees? Esto te va a fortalecer y te va a ayudar para que puedas sobrellevar esta prueba, porque lo que para unos es una prueba, para otros es un ¿qué? Es un castigo por su pecado. Para nosotros es una prueba, pero para otros es un castigo por su pecado, porque Dios es justo, ¿sí? Dios es justo. Nosotros estamos pasando por esta prueba porque nosotros estamos en las cosas de Dios, estamos en el amor del Señor, pues estamos bien con el Señor y nosotros estamos siendo probados en nuestra fe, pero hay mucha gente que está siendo, ¿sí?, está siendo castigada por su pecado, por la consecuencia de su pecado. Ahora, ¿por qué sufren inocentes? ¿O por qué mueren inocentes? Decimos yo. ¿O por qué mueren cristianos? ¿Y por qué mueren pastores? Bueno, en primer lugar, dijimos que Dios no cambia. Y en segundo lugar, Dios es Dios y sigue siendo soberano. ¿Sí me escuchó esa palabra? Diga conmigo, Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Él decide lo que Él quiera hacer. ¿O no? ¿Tiene el derecho de hacerlo o no tiene derecho de hacerlo? ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios, para cuestionar a Dios su soberanía? Escúcheme bien. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar, ¿sí?, o reclamarle a Dios su soberanía? Si Él es soberano, si Él es el Altísimo, el Elión, ¿sí?, el que está por encima de todo, el que se sienta en el trono de los cielos, Él puede decidir lo que bien decida, ¿sí?
no lo que le plazca como nosotros en ocasiones, por de acuerdo a nuestros sentimientos o nuestras emociones, hacemos lo que nos da la gana. No se trata de eso, ¿verdad? ¿Sí? Sino que Él puede decidir porque nosotros somos su creación, porque Él nos creó y Él es dueño de nosotros. ¿Por qué han muerto pastores y cristianos y se han ido con el Señor? ¿Por qué? Porque Él así lo decidió y así lo quiso. ¿No es cierto que tú y yo vamos a morir un día? Un día vamos a morir y vamos a partir a las moradas celestiales, vamos a partir con el Señor, vamos a ir al lugar celestial donde está el Señor, vamos a ir al cielo, vamos a ir al lugar que preparó Jesucristo para nosotros. ¿Sí? Un día lo vamos a hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Dios, ¿qué? Lo decida. Exactamente. Cuando Dios lo decida. Nosotros no podemos obligar a Dios a que cambie de parecer. No le podemos ordenar que cambie de parecer. Podemos pedirle, ¿sí? Podemos orar para que Él nos conceda una petición. Pero cuando Él ya determinó algo, no hay quien lo force a cambiar, porque Él es el soberano, Él es el Altísimo, Él es el que decide absolutamente todo lo que nos pasa en nuestra vida. Dice Isaías 46:9, Isaías 46:9 dice: yo soy Dios, no hay otro Dios, y no hay nadie semejante a mí. Actualmente, escúcheme bien lo que le voy a decir en este momento. Actualmente, algunos están enseñando de tal manera que han hecho al hombre que se crea Dios, con poder o autoridad para decirle a Dios que suceda algo si es que tú tienes suficiente fe. Escúcheme, esta es una enseñanza moderna, ¿sí? Antibíblica, donde si tú tienes suficiente fe, si tú haces una declaración de fe, entonces tú tienes el poder para decirle a Dios que algo suceda. Y han hecho que Dios se vuelva hombre al servicio de los hombres. ¿Me estoy explicando eso? Cuando oramos de esta manera, de esa manera que estoy diciendo, ¿sí? No es que estemos orando con fe, es que nosotros nos estamos haciendo a Dios hombre para que nos obedezca, y nosotros nos estamos haciendo Dios para decir qué es lo que tiene que pasar. Este tipo de oraciones arrogantes, ¿sí? Irreverentes, le ofenden a Dios y ofenden su soberanía. Porque ¿quiénes somos nosotros para ordenarle a Dios? ¿Sí? Simplemente porque yo lo creo y lo declaro por fe, y Dios declaro por fe que ya se corta mañana la pandemia. ¿Saben cuántos pastores han declarado, decretado, establecido que se acaba la pandemia ese día que estuvieron orando? Montones de pastores. ¿Y se acabó? Y han orado y decretado y establecido que la maldad se acabe en el mundo. ¿Se ha acabado? Y han ordenado y dicho a Dios: yo en este momento tomo autoridad y declaro que ya no habrá terremotos y ya no habrá más muertes. ¿Y ha pasado? No. ¿Por qué? Porque hemos tomado la personalidad de Dios, la autoridad de Dios, y hemos convertido a Dios en hombre para que Él nos escuche y haga lo que nosotros le estamos casi ordenando. ¿No deberíamos orar si Dios quiere? ¿No deberíamos orar hágase tu voluntad? ¿No deberíamos orar de esta manera? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si los planes de Dios está en que pasemos otro tiempo, otra temporada de confinamiento y de sufrimiento por esta pandemia, si Él lo ha decretado y lo ha establecido y Él ha querido que esto suceda, ¿no podríamos aceptar esto como su voluntad, su propósito, sus planes? Porque nosotros no podemos ver el final, ¿verdad?
Nosotros vemos solamente una parte y como nos sentimos ya agobiados y cansados y decimos, ya Señor, por favor, que esto se acabe. Por supuesto que tenemos que pedirle y pedir con fe, pero cuidado con que te creas que le puedes ordenar a Dios porque tienes suficiente fe para decirle que esto se acabe, porque Dios es ¿qué? Soberano. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo soberano. Y Él decide cuándo y por qué están pasando todas las cosas. En Romanos 11:36 dice lo siguiente. Porque de Él, escuche este versículo por favor, véalo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién es tu vida? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿Quién decide sobre tu vida? ¿Cuándo, cómo, qué? ¿O crees que todo lo que eres es porque tú te lo has ganado? ¿O crees que lo que has logrado es porque tú tienes tus propios méritos? ¿O porque eres muy capaz? ¿Sí? Lo que quiero decirte es que en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios sigue teniendo el control de lo que está pasando. Porque Él es ¿qué? Soberano. Nos ha cuidado, gracias a Dios. Nos ha protegido, bendito sea el Señor. Algunos han sanado, gloria al Señor. ¿Sí? Algunos han muerto. ¿Le damos la gloria al Señor? Sí, aunque nos duela, pero tenemos que darle la gloria al Señor. Por eso Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios que bendigo al Señor, porque aunque me quitó, lo bendigo al Señor, porque Dios sigue siendo Dios. ¿Sí me está siguiendo? Ok, me da gusto, porque es una lección muy importante, ¿eh? Esto va a mitigar y va a alivianar mucho nuestro sufrimiento o nuestra desesperación que en algunas ocasiones tenemos porque ya estamos cansados de esto. Sí, cierto. Yo también me canso y en ocasiones quiero que ya se acabe, pero Dios es soberano. Dios decide. ¿Y es porque es malo? No, Dios sigue siendo bueno. Simplemente son los planes de parte de nuestro Dios. Colosenses 1:16 también dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para nosotros fuimos creados. ¿Para quién? Para Él. Es decir, que nosotros le pertenecemos a Él y Él decide por nosotros lo que Él quiera. Decide Él, es soberano porque está por encima de todo. Él es soberano porque Él es el dueño de todo. Él es soberano porque tiene el control de todo. Él es soberano porque Él decide qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y sigue siendo Dios, pase lo que pase. Bueno, mire, hasta un rey de pagano reconoció a Dios soberano. Quiero que lea conmigo Daniel 4:34 y 35. Daniel 4:34 y 35. Fíjese, hasta un rey en la antigüedad, un rey de Babilonia, fíjese lo que hizo, lo que reconoció este rey de Babilonia. Dice que alabó la soberanía del Altísimo. Dice Daniel 4:34, ¿sí es ese? ¿Sí, verdad? Y 35. Sí. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. No oramos al Padre Nuestro y decimos, Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ¿qué? Así como en el cielo, también aquí en la tierra. Sí, Señor, haz tu voluntad en el cielo, pero aquí en la tierra yo decido. Aquí en la tierra yo mando. Pues estás mal, ¿sí? Porque tu vida
no la planeas tú, no la diseñas tú, estás programado de parte de Dios y Él tiene su propósito y sus planes. Si te sales de los planes de Dios, si andas mal, bueno, pues entonces te vas a salir de su cobertura, de su protección, de su provisión, de su cuidado. ¿Sí? Dice, hace según su voluntad en el cielo, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, Dios, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y por qué mandaste esta pandemia? ¿Y por qué pasaste este sufrimiento? ¿Y por qué se murió? ¿Han oído a personas que le reclaman a Dios así? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué? Y le reclaman y cuestionan a Dios de una manera tan irrespetuosa, tan irreverente, tan grosera, tan altanera. ¿Quiénes somos nosotros para discutir con Dios? ¿Quién? 35. Ah, 36 entonces, perdón. No. Entonces el 34, ¿cuál es? No, es que no lo estoy leyendo aquí. Bueno, lo voy a leer, creo que aquí lo tengo. Dice, cuyo dominio es sempiterno, 34. ¿No lo tienes, verdad? Ah, no lo tienes. Es que no era, es 34 y 35, no 35 y 36, por eso. Dice, cuyo dominio, dijo así el rey Nabucodonosor, cuyo dominio es sempiterno. Ay, esa palabra, ¿qué será eso de sempiterno? ¿Verdad? Son palabras de esas que uno, ¿y qué será eso? ¿Verdad? Porque su gobierno es por toda la eternidad, ¿sí? Para siempre, ¿sí? En todos los cielos y en la tierra y en todo lugar, ¿sí? Y su reino por todas las edades. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga entonces su mano. ¿Quién decide en el universo, en toda la creación? ¿Quién lo decide? Lo que pasa. ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Mira, cuando tú te atreves a soltar tu preocupación, tu aflicción, tu incertidumbre, tu agonía, lo que sientes, cuando tú aprendes a soltarlo y decirle, Señor, yo sé que tú tienes el control, te lo entrego en tus manos, vas a descansar. Vamos a dejar de sufrir, ¿verdad? Vamos a vivir tranquilos y en paz, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que estemos sufriendo. Vamos a estar tranquilos porque Dios sigue siendo Dios y Dios es ¿qué? Soberano y Él tiene el control. O sea, yo le voy a soltar el control de las cosas a Dios. Cuando nosotros queremos resolver las cosas por nuestra propia cuenta, ¿sabes lo que pasa? Aunque Dios es soberano, respeta tu voluntad y tu decisión y te dice, si tú quieres tomar el control y quieres resolver la situación con tu propia mano, ¿sabes qué hace Dios? Se retira, se hace a un lado y te deja que aprendas y te deja que pases por esa experiencia para que aprendas. Ahí vienes todo humillado después, ¿verdad? Perdóname Dios, ¿verdad? Perdóname Dios mío, ya entendí, ¿verdad? Tú eres el amo y Señor, el dueño de todo, el creador de todo, mi vida te pertenece, te entrego el control de mi vida, te entrego a mis hijos, te entrego mi trabajo, te entrego todo, porque Dios es ¿qué? Soberano. Y en tercer lugar, Dios sigue siendo Dios y sin Él no somos nada. 3 enseñanzas. 1, Dios sigue siendo Dios y no cambia. 2, Dios sigue siendo Dios y es ¿qué? Soberano. Y 3, Dios sigue siendo Dios y sin Él no somos nada. ¿Cree esto? La Biblia lo dice. Sin Dios, ¿qué somos sin Dios? ¿Qué seríamos sin Dios? ¿Dónde estaríamos sin Dios? ¿Dónde? ¿Te has puesto a pensar eso? Si no hubiera llegado Dios a tu vida, ¿dónde estarías? ¿En qué pasos andarías? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque nos rescató del pecado, de la esclavitud, de la podredumbre, de la muerte? De la muerte nos libró. Ya les he contado la historia, ¿verdad?
de mis amigos, ¿verdad? Cuando andaba yo de borracho, ¿verdad? Y unos días, ¿cuánto tiempo pasaría, Lourdes? Nunca me acuerdo de eso, de cuando se mató Carlos, de cuando yo me convertí. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas, ¿verdad? Unas cuantas semanas. ¿Tú te acuerdas de eso, Techi? ¿Sí? Una semana, 15 días, con lo que yo todos los fines de semana me iba a Chapala, que es que a curármela los domingos, ¿verdad? Después de haber tomado viernes y sábado, ¿verdad? Y terminamos el domingo, y Dios me rescató, me bajé de ese carro, ¿sí? Ya les he contado esa historia, ¿verdad? Me bajé de ese carro, ese día acepté a Cristo Jesús, ¿sí? Ese día, porque esta niña, era una niña de 5 años, me invitó al templo, ¿verdad? Joel. Y fui al templo y ese día Dios me rescató. Si hubiera seguido 2 semanas más con ese amigo, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera matado. Dios me libró de la muerte. Me alcanzó a sacar de ahí porque ahí yo iba camino a la perdición eterna, a la muerte eterna, a la muerte física. Iba totalmente a la destrucción. Entonces yo reconozco que sin Dios no soy ¿qué? Nada ni nadie. El apóstol Pablo llegó a decir en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. A ver, diga eso. ¿Lo crees tú? Por la gracia de Dios eres lo que eres. No es por tu capacidad, por tus talentos, por tus habilidades, por tu inteligencia, porque eres guapo, eres mujer, eres bonita, hermosa. Eres lo que eres por la gracia de Dios. Y sin Él, no somos ¿qué? Nada. ¿Sí puedes aceptar esto, entender esto? Sin Dios no somos absolutamente ¿qué? Nada. Sin Dios, separados de Él, nada podemos hacer. ¿No lo dijo Cristo en Juan 15, ¿qué es? 5, ¿sí? Permanecer en mí, mi palabra en ustedes, porque separados de mí, nada podemos ¿qué? Hacer. Dios sigue siendo Dios. Y sin Él, ¿qué? No somos nada. Yo nomás quiero que te pongas a pensar. ¿Cuántas muertes llevamos en el mundo por el coronavirus? En el mundo, creo que ya vamos para el millón, ¿no? Ya vamos para el millón, sí, de personas. Aquí en México, aquí en Jalisco, y ahorita que sigue aumentando el contagio y sigue aumentando el peligro y el riesgo y la enfermedad, yo te pregunto, si no tuviéramos a Dios, ¿qué hubiera pasado? Si no tuviéramos la protección y el cuidado de Dios, ¿qué estaría pasando con nosotros, con la humanidad? ¿Qué sería si no tuviéramos a Dios que nos sostiene, que nos da un trabajo, que nos provee, que nos alimenta? ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos a Dios en 6 meses? Bueno, ¿qué pasaría si un día Dios, un día, dijera, me voy a alejar y no te voy a ayudar ni te voy a cuidar en nada? Un día. ¿Te atreverías a vivir un día sin Dios? Sin que Dios estuviera contigo, ni te cuidara, ni te protegiera, ni te sustentara, ni fuera contigo al trabajo, ni al camión, que no estuviera en ningún momento. ¿Te atreverías a vivir así? Por eso sin Dios no somos ¿qué? Nada. Pero con Dios lo tenemos ¿qué? Todo. Con Dios lo tenemos todo. Tú sin Dios no eres nada. Y Dios sin ti sigue siendo Dios. ¿O no? ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Dios qué? Sigue siendo Dios. ¿Se les va a quedar grabado? Sí, ¿verdad? Ya lo he repetido muchas veces, ¿verdad? Porque yo sin Dios, diga conmigo, yo sin Dios nada soy. Dios sin mí,
sigue siendo Dios. ¿Lo cree esto? Porque separadas de Él nada podemos hacer, ¿sí? Porque estaríamos destruidos. Segunda de Corintios, ya estoy terminando, Segunda de Corintios 4, versículos 8 y 9, Segunda de los Corintios 4, 8 y 9. Me encanta este pasaje que trae consuelo y fortaleza, ¿sí? Segunda de los Corintios 4, 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Estás atribulado? Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Porque sin Dios estaríamos, ¿qué? Destruidos. No existiríamos nosotros. Con un día que Dios no te protegiera, que no te cuidara, no existiríamos. Estaríamos totalmente destruidos, derrotados completamente. Pero yo doy gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, que a pesar de que yo fallo y a pesar de ser lo que yo soy, Dios sigue siendo bueno y misericordioso, porque Dios sigue siendo Dios. Porque Dios es paciente, porque Dios tiene el control de nuestra vida, porque Dios es soberano y porque Dios me cuida y me protege. Yo me siento seguro al saber que Dios sigue siendo Dios y Dios es mi Dios. Amén. Ponte de pie, por favor.